Fórmula Médica transmitiendo salud. Es un gusto saludar a esta hora al doctor Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI. Lo hemos invitado porque es un tema que le preocupa a los colombianos y en Fórmula Médica queremos abordar lo que está pasando, no solamente con el sector médico, sino con las famosas pruebas para detectar el COVID-19. Doctor Gustavo Morales, bienvenido a Fórmula Médica. Gracias, Nidia. Un gusto conversar de nuevo con usted y con todos los que nos leen, nos escuchan, nos ven. Qué bueno. Bueno, arrancamos con el tema prioritario. Estamos atentos a lo que ha sucedido con las famosas pruebas para detectar el COVID-19. Hay quienes se quejan que la entrega de los resultados es bastante complicada, pero de otro lado, también se preocupan porque la toma de las muestras ha sido bastante difícil también. Sí, de acuerdo. Es un tema que está sobre la mesa. Lo puso sobre la mesa el doctor Fabio Aristizábal el viernes pasado, nuestro superintendente de salud, cuando quiso dar a la opinión pública o informarle a la opinión pública sobre los resultados de una investigación que ellos habían hecho en la superintendencia sobre el particular. Pero mire, sobre ese reporte del superintendente, que es quien pone el tema en la agenda, hay varias cosas para decir. Una, él mismo dijo en su informe que en promedio las pruebas se estaban demorando 3 días, que es la promesa que el gobierno y el sistema de salud le han hecho a la sociedad colombiana, entregar los resultados en 72 horas. Luego, al grueso de la gente le está yendo bien. Le estamos entregando las pruebas en el lapso prometido. Y eso es importante decirlo porque a veces se olvida. Por supuesto que hay fallas y hay que corregirlas. ¿Por qué hay fallas? Por 2 motivos. Uno, estamos en una emergencia sin precedentes. Ni el mundo ni Colombia habían vivido una pandemia como la que estamos viviendo ahora y por lo tanto el sistema de salud ha tenido que aprender a hacer cosas que antes no hacía. Antes no hacíamos esta cantidad de pruebas diagnósticas para ningún efecto, ni para la tuberculosis, ni para la influenza, ni para la gripa, ni para el SIDA, ni para nada. Estamos haciendo masivamente pruebas que antes no hacíamos. Y eso es un proceso de ajuste, como cuando un ejército, para usar un símil que seguramente a algunos de nuestros oyentes le va a gustar, pues ha estado preparado toda la vida para algo y de pronto tiene que enfrentar 2 o 3 guerras simultáneamente. Entonces, estamos en un fenómeno inédito y lo estamos enfrentando y mal que bien, según el informe de la Super, estamos cumpliendo. Pero hay otra cosa que es muy importante y es que esta es una crisis del éxito. Porque recuerde usted, Nidia, que al principio de la pandemia no estábamos haciendo más de 600 pruebas diarias. Luego dijimos, tenemos que llegar a 1000. Llegamos a 1000 por allá en abril. Luego dijimos, tenemos que llegar a 10.000 en mayo. Llegamos a 10.000. En junio dijimos, la meta es hacer 16.000 pruebas diarias. Lo logramos. Hoy estamos, según las cifras de ayer, haciendo 27.000 pruebas diarias. Eso es un tremendo éxito social del gobierno, de los prestadores, de los médicos y de las EPS, por supuesto. Pero claro, ese éxito nos genera un problema, porque nos genera un cuello de botella en el procesamiento de esas pruebas. Y tampoco quiero aquí aparecer como que le estoy echando la culpa a los laboratorios. Los laboratorios han hecho un esfuerzo enorme, se han expandido, han comprado reactivos, han contratado personal. Lo que pasa es que cuando pasas en 3 meses de hacer 600 veces una cosa al día a hacerla 27.000 veces al día, pues tienes un desafío. Entonces, lo que hay que hacer es sentarse a buscar soluciones. ¿Cómo hacemos para que este éxito de que estamos haciendo muchas más pruebas de las que quizás nos habíamos comprometido a hacer no se traduzca en demoras como lo están percibiendo algunos sectores de la sociedad colombiana? Yo no tengo la varita mágica para esa solución. Tengo algunas ideas que quiero compartir, Nidia, con usted y con quien nos escuchan. Pero lo que sí le digo es cuál no es la solución.
La solución no es estigmatizar, la solución no es buscar culpables, la solución no es amenazar con denuncias penales como están haciendo unos alcaldes, porque créame, nunca en la historia de la humanidad un juez penal ha solucionado una pandemia. Eso no pasa. ¿Qué soluciona la pandemia? Los epidemiólogos, los médicos, los sistemas de salud, los diseñadores de políticas públicas, pensando en soluciones frente a un desafío descomunal como el que enfrenta el mundo. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Nosotros hemos dicho, mire, quizás ha llegado el momento, con los aprendizajes que hemos tenido, con lo que se sabe ahora que tal vez en marzo o abril no se sabía, ha llegado el momento de racionalizar el tema de la práctica de pruebas. Es decir, de redefinir a quién hay que practicarle la prueba y a quién no. Porque una cosa muy importante que no podemos perder de vista es que a la gran mayoría de la gente la prueba no le salva la vida. La gran mayoría de la gente, todos nos vamos a contagiar de COVID tarde o temprano. Eso llegó y va a estar durante un tiempo hasta que llegue la vacuna. Pero a la gran mayoría de nosotros, al 99% de nosotros, el COVID no nos va a hacer mayor daño. O pasará sin que sintamos ningún síntoma o pasará con unos síntomas muy leves. Y para hacer lo que tenemos que hacer, si sabemos que estuvimos cerca de un contagiado, si tenemos algunos síntomas, si existe la alta probabilidad de que tengamos el COVID, no necesitamos la prueba para hacer lo que tenemos que hacer, que es aislarnos, cortar la cadena de contacto y avisarle a nuestros demás contactos para que también se aíslen. Y para eso no necesitamos la prueba. ¿Cuándo sí se necesita la prueba? En los trabajadores de la salud, en las personas que tienen comorbilidades, en los adultos mayores. Entonces, nosotros le hemos propuesto al gobierno que expida unos lineamientos para reducir un poco, no mucho, el número de los casos a los que hay que practicarles pruebas y sobre todo, que se valide el diagnóstico clínico, que un médico haciendo las preguntas que son, mirando al paciente personalmente o vía telemedicina pueda decir, lo más probable es que usted tenga COVID, le instruyo esto. Recuerda, Nidia, que no hay tratamientos específicos para el COVID. El tratamiento para el COVID es un tratamiento de manejo de síntomas típico de cualquier enfermedad respiratoria. Y eso nos descongestionaría mucho. ¿Para qué? Para que la gente a la que sí le sirve la prueba, a la que la prueba sí le salva la vida, pueda hacérsela más rápido. Entonces, estamos en esa discusión. El gobierno ayer hizo el anuncio en una reunión que se hace todos los primeros días de la semana, de que va a cambiar los lineamientos y en eso estamos. Pero el llamado, Nidia, agradeciendo la oportunidad, es qué bueno que las autoridades señalen que hay problemas, los vamos a solucionar, pero esto no se soluciona estigmatizando, acusando, culpabilizando, sino mirando dónde está el problema y proponiendo soluciones. Doctor Morales, la prontitud en la toma de las muestras, ¿qué ha pasado con ese asunto? Ese es un asunto parecido al del procesamiento de la prueba. El sistema de salud tuvo que aprender a hacer eso de manera masiva. Obviamente en el sistema de salud existían y siempre han existido equipos especializados en toma de muestras de ese tipo, pero no en el nivel masivo que nos plantea el COVID. Entonces hubo que entrenar gente, hubo que contratar equipos, hubo que modificar la logística. En una situación muy peculiar, Nidia, que también a veces se nos olvida, pero que planteó un desafío enorme para el sistema. Y es que la gente está confinada en su casa. Claro. Entonces, ¿cómo se atiende una población en este tema y en otros muchos cuando tú tienes a la población confinada? Entonces, no solo era contratar a nuevos personas entrenadas para tomar la muestra que entre otras cosas, yo no sé si a ti ya te la tomaron, pero no es fácil tomar. Es decir, eso requiere una experticia, ¿no? Eso no es que, eso no la puede tomar, yo no la podría tomar, por ejemplo, claramente. Entonces, requiere algo de entrenamiento, requiere equipos, requiere una cierta experticia, pero además a domicilio, porque como todos estamos confinados, entonces ese desafío también ha hecho que en ocasiones haya demoras, pero lo hemos logrado hacer. Y yo creo, Nidia, para ya como hacer una reflexión de tipo más general, que sé que le gusta mucho a tu público, es que esto ha sido posible gracias al sistema de salud que hemos construido, donde
el Estado regula, el Estado da las directrices, el Estado, sobre todo en una crisis de salud pública, es digamos, traza la línea, pero se recuesta en buena hora en el sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado tiene la agilidad. En términos futbolísticos, tiene la cintura para hacer estas cosas. No le es fácil al Estado contratar un ejército de tomadores de muestras. No le es fácil al Estado contratar un ejército de médicos para telemedicina, por ejemplo. No le es fácil al Estado contratar laboratorios y ampliar capacidades. Un privado lo puede hacer más fácil. Entonces, este esquema tan complejo que tenemos en Colombia, donde el Estado tiene un papel, pero los privados también, ha permitido que, a pesar de nuestras limitaciones y nuestra condición de país en desarrollo, hayamos podido responder mejor. Yo he dicho, y lo repito acá, ¿qué habría sido de nosotros en esta pandemia sin EPS? Pero también quiero complementar esa pregunta que es muy válida con otra. ¿Qué habría sido de nosotros si no tuviéramos una red privada de hospitales y de clínicas como la que tenemos? Esto, dependiendo solo de recursos públicos, de laboratorios públicos y de hospitales públicos, habría sido un escenario muy distinto al que hoy tenemos. Que no es fácil, pero yo creo que es mejor que esa hipótesis. Doctor Morales, háblenos de un fenómeno que se ha venido presentando y lo hemos visto en diferentes hospitales, clínicas, EPS, en todos los sitios médicos donde las personas deben ir a realizarse el seguimiento de tratamientos con enfermedades como el cáncer, como la epilepsia, enfermedades muy delicadas, muy graves. Se ha logrado dar a entender el mensaje que en estas instituciones se sigue prestando el servicio, que no hay que desatenderlo y que las EPS siguen entregando ese servicio para que la comunidad lo tenga claro. Sí, es una muy buena pregunta y qué bueno que la hagas porque pone el dedo sobre la llaga de varias preocupaciones o inquietudes que tenemos. Una, nos tuvimos que confinar todos para protegernos todos, ¿no? Y gracias a esos confinamientos, pues logramos en alguna medida preparar al sistema de salud para el COVID y eso ha sido así y qué bueno que fue así. Pero eso planteó unos problemas de enormes dimensiones. Uno es cómo continúas tú como sistema de salud atendiendo a la gente que está confinada en su casa. Entonces, una primera cosa que pasó y que llegó para quedarse es que ha habido unas transformaciones enormes en el sistema de salud que yo creo que cuando se termine la pandemia van a quedar. La fotografía del sistema de salud va a ser distinta a la del sistema de salud que teníamos antes del COVID, porque el confinamiento nos enseñó a hacer cosas que antes decíamos que íbamos a hacer, pero no hacíamos. Déjeme, le comparto unos datos que apuntan en esa dirección. Antes prácticamente no hacíamos atenciones médicas a domicilio, pero hoy en día, gracias a un plan que creamos que se llama el Plan Prioridad Mayor, las EPS afiliadas a ASEMI han hecho en los 4 meses que van transcurridos de la pandemia 663,000 atenciones a domicilio. O sea, el médico yendo a la casa. En un mes típico anterior a la pandemia, si se hacían más de 1,000 o 800 atenciones de ese tipo, era mucho. ¿Ok? Entonces, fíjate la transformación. 2, hacemos 1.6 millones, hemos hecho, perdón, 1.6 millones de entrega de medicamentos a domicilio. Antes, al paciente le tocaba ir al punto de atención, a la farmacia. Claro, claro. Ya no, porque como no se podía salir a la calle, pues entonces el sistema tuvo que llegar a la casa. Hemos modificado para flexibilizar las reglas de entrega de medicamentos en punto de atención. Ya no tiene que ir el mismo paciente con su cédula a reclamar los medicamentos. ¿Por qué? Porque muchos de esos pacientes son adultos mayores, enfermos crónicos, que es particularmente importante que no lleguen a puntos donde puede haber riesgo de contagio del COVID. Entonces, se le permite ahora a esas personas que envíen a un tercero a reclamar el medicamento. Hemos entregado
10 millones, un poco más de 10 millones, 10 millones 100 mil medicamentos por esa vía. Y la estadística que a mí más me gusta, hemos hecho en lo que va corrido de la pandemia 5 millones de consultas por telemedicina. Ese es otro fenómeno que llegó para quedarse. ¿Por qué te comparto estas cifras? Porque hay un nuevo modelo de atención, que es el modelo domiciliario, el modelo de la telemedicina, el modelo de la flexibilización en la entrega de medicamentos, y muchos pacientes, sobre todo los crónicos, pueden beneficiarse de eso, y esa es una nueva situación. Punto aparte. Pero tú me estás preguntando sobre lo que pasa en las clínicas y los hospitales. Allí hay que decir varias cosas. Uno, a las clínicas y los hospitales que han jugado un papel vital en el enfrentamiento de esta pandemia y cuya vocación de servicio y de compromiso con el país quiero resaltar con toda energía, se les pidió una tarea muy difícil, yo diría que casi imposible, y es que se les dijo, oigan, señores clínicas y hospitales, prepárense para el COVID, adecúen sus infraestructuras, sus salas, contraten personal, equipos, y al mismo tiempo, por esas decisiones del gobierno que eran necesarias, nadie las está criticando, y no hay por qué criticarlas, se le dijo a la gente que no fuera a la clínica ni al hospital porque era mejor que se quedara en su casa. Con lo cual, a las clínicas y hospitales se les dijo que se reforzaran al tiempo que se les redujo al mínimo sus servicios y por lo tanto sus ingresos. Entonces, estos meses para ese sector del sistema de salud han sido muy difíciles. Yo hoy en día, como usted sabe, pues trabajo del lado del aseguramiento, es decir, del lado de los pagadores. Y hemos estado en un esfuerzo enorme por apoyar a la red prestadora, poniéndonos al día con las deudas, pagando anticipos, acelerando el pago de facturas, autorizando lo que haya que autorizar. Y lo hemos hecho y con toda convicción. Lo que pasa es que nos enfrentamos a unas directrices del gobierno en que dicen, ojo, las clínicas son de alto riesgo, por favor no vayan. Yo personalmente no creo que ir a una clínica sea una actividad de alto riesgo, porque ya las clínicas aprendieron a lidiar con el COVID. Ya están establecidos los mecanismos de bioseguridad. Ellos saben mejor que nadie lavarse las manos, desinfectar, usar el tapabocas, todo. Entonces, yo creo que en la medida de lo posible, quienes sientan que tienen que ir al médico, que vayan. Eso sería el llamado. Y afortunadamente, no voy a entrar en esos detalles porque ya son muy técnicos, pero enunciémoslos. El gobierno ha establecido en decretos recientes unos mecanismos de ayuda y de subsidio a las clínicas y hospitales para que puedan mantener las camas, que implica mantener las camas, los equipos, el personal, los servicios públicos, aunque estén vacías. ¿Para qué? Para cuando llegue el pico del COVID. Entonces, eso también es muy bueno. Doctor Morales, finalmente, ¿qué le quiere decir usted al país frente a esta situación de pandemia, la responsabilidad que tenemos todos los colombianos de cuidarnos y de protegernos, y a la responsabilidad que tenemos de seguir manejando adecuadamente un sistema de salud que, como usted bien lo menciona, pues nos ha funcionado y nos ha entregado soluciones a una situación como la que vive Colombia frente al COVID? Como la que vive Colombia y como la que vive el mundo, ¿no? Entonces, aunque los casos nuestros están subiendo y mucho y hay una preocupación, nuestra tasa de mortalidad sigue siendo muy baja y eso llama la atención. Quiere decir que algo está haciendo bien el sistema de salud, porque se nos contagia la gente, pero la logramos atender a tiempo. Ojalá fuera menor, pero en eso estamos. No, mi mensaje, Nidia, sería, primero, gracias por la oportunidad y segundo, ayúdenos a corregir las fallas, todos los ciudadanos, apelen a los mecanismos de atención y de atención al usuario y demás, cumplan estrictamente las indicaciones del gobierno y de las autoridades en materia de comportamiento social. Eso quiere decir siempre usar tapabocas, no a raticos, siempre, sobre todo cuando estamos con otras personas, mantener el distanciamiento social, lavarnos las manos y en la medida de lo posible no salir, incluso en aquellas partes donde se puede salir, si puedes evitarlo, ¿para qué? Eso ayudaría enormemente a seguir bajando la curva. Y también entender que si hay fallas, son fallas que nacen de la buena fe, de la vocación de servicio y estamos aquí para mejorar. Ayúdenos a mejorarlas.
redondeo por donde empezamos. Las pruebas son muy importantes para muchos efectos epidemiológicos, estadísticos y demás. Pero si tú crees que tuviste un riesgo de contagio y estás empezando a sentir síntomas, no esperes a la prueba para hacer lo que tienes que hacer, que es llamar a tu médico y aislarte. Y eso ayudaría muchísimo. Nidia, muchas gracias por la oportunidad. Doctor Gustavo Morales, nos encanta saludarlo. Bienvenido siempre a Fórmula Médica y gracias por permitirnos conocer aspectos tan importantes para la salud de los colombianos. Bueno, un abrazo a todos y espero volver a conversar muy pronto con ustedes. Ojalá